Mi nombre es Magol Karaz Mitagabi. Nací el 4 de febrero de 1980 en la ciudad de Gorgán, en Irán, y actualmente vivo en C. Llegué a este país hace ya casi 40 años y bueno, ha sido un recorrido largo por diferentes ciudades, diferentes países, hasta llegar actualmente aquí y asentarme aquí y formar parte de esta comunidad desde hace ya casi 10 años. Mi familia la he formado aquí, mi hijo ha nacido aquí en esta tierra y por eso le tengo un especial cariño pues, a C y a Galicia y a todo este entorno natural que nos rodea. Pero bueno, mi vida ha sido complicada, sobre todo en los inicios. Nací en un país que estábamos en guerra y que, además de estar en guerra, ser mujer suponía un problema complejo, porque si ya la vida era difícil para todos en esa etapa, el hecho de ser mujer pues lo hacía todavía más complicado. Las mujeres de mi entorno fueron renegadas de su espacio habitual, de sus trabajos, de su modo de vida, de su forma de vestir, no podían tomar sus propias decisiones y eso pues marcó muchísimo el entorno en el que crecí. Aunque yo tuve muchísima suerte de tener mujeres muy poderosas a mi alrededor, como fue mi abuela y mi madre, que lucharon muchísimo durante todo ese tiempo para volver a estar en su sitio y ocupar el lugar que les pertenecía y que se merecían. Soy médico, decidí estudiar medicina y, influenciada seguramente por lo que había vivido en la infancia durante la guerra, me interesé en un primer momento y mucho en la cirugía y es lo que finalmente acabé haciendo. Aunque años más tarde he tomado otras decisiones de las que me siento bien respecto a ellas, pero sí que es verdad que estuve en el mundo quirúrgico y eso también pues, me enseñó muchísimas cosas en el día a día con respecto al trato hacia las personas que se sienten vulnerables. Y durante ese proceso también el hecho de ser mujer sí que a veces desconcierta, quizás todavía hoy en día, a ciertos pacientes o ciertas personas de según qué edades que no te reconocen como el profesional que les estás ayudando, o eres la persona que les va a operar, o eres la persona que les va a ayudar en su proceso. Muchísimas veces cuando entrabas en las plantas a pasar planta, a ver a los pacientes, acababas, preguntabas, explorabas, ponías el tratamiento y la pregunta antes de irte de la habitación era: disculpa, ¿y cuándo va a venir el médico? ¿No? Bueno, pues eso ha sido una cosa del día a día que yo aprendí al principio, como siempre los jóvenes, a veces te lo tomabas como algo personal y casi hasta enfadándose, pero luego con el paso del tiempo hasta me producía ternura, porque bueno, pues es lo que está implementado en la sociedad, ¿no? Así no se ve a la mujer como la primera opción para muchísimas cosas, ¿no? Ves una mujer y de entrada no puedes pensar que sea un militar que se tira de un helicóptero, o ves una mujer y no piensas en primero que pueda ser la jueza de un tribunal. Es un sesgo de género y eso creo que es evidente en el día a día de casi todas las mujeres. En Irán, cuando yo era pequeña, después de la guerra y la revolución que hubo, se empezó a segregar los colegios, se separar niñas de niños y casi todas las estancias había una separación entre, pues, incluso por ejemplo en el autobús, ¿no? Las mujeres tenían que viajar en la parte trasera y los hombres en la parte delantera. A todo esto estábamos bueno, pues en una situación difícil, compleja para todos, un país en guerra. Y cuando finalmente, pues bueno, mi madre decidió que debíamos de marchar, pues seguramente lo hizo por mí, para yo tener un mejor futuro, para poder acceder a los estudios que yo quisiera y para poder tener una vida mejor, pues finalmente decidimos salir de Irán y llegamos aquí. Y la verdad que la primera vez que volamos desde Teherán hasta Madrid,
ese primer momento de salir del aeropuerto, del avión y ver el aeropuerto, espacios grandes, luminosos, con todo muy limpio, muy ordenado, y ver a los hombres y las mujeres pues cogidos de la mano, paseando por la calle con total normalidad, pues para mí eso supuso un choque súper importante. Para mi madre no, porque bueno, pues ella ya había visto Irán anteriormente, había viajado mucho fuera, pero yo que había nacido en Irán y nunca había salido de Irán hasta entonces, supuso un cambio muy, muy espectacular, la verdad, que casi fue como sobrecogedor. Desde que llegamos a España, y porque también España hace 40 años no es la España de ahora, yo creo que para mí sí fue un choque importante. Mejoré mucho mi situación con respecto a Irán, pero sí que también durante los años que he crecido y pasado mi adolescencia en este país, he estudiado la carrera en este país, sí que también he ido viendo un cambio importante y yo creo que muy necesario, porque las mujeres empezamos a ser cada vez más en las facultades, teníamos acceso a estudios que previamente no había, y empezamos a entrar, por ejemplo, en mi caso, en los servicios quirúrgicos. Yo cuando llegué a mi servicio de cirugía general, yo era la primera y única mujer de todo el servicio. Pasaron 2 años más todavía hasta que llegó una segunda residente mujer. Y esto no hace tantos años, esto no hace 15 años de esto que estoy contando. Y yo creo que sí que hemos empezado un camino que era necesario, pero también creo que es un camino que todavía queda muchísimo por recorrer. Creo que el sesgo de género todavía existe incluso en la práctica médica y clínica, que a veces entra por la puerta de urgencias una paciente con ciertos síntomas y también entra un varón de la misma edad con los mismos síntomas, y no siempre se mira a la paciente con los mismos ojos que al varón. Y eso creo que lo estamos empezando a visibilizar, lo estamos empezando a comprender, lo estamos empezando a admitir, que yo creo que eso es un paso importante para generar el cambio. Desde hace unas semanas tengo un tema dándome vuelta en la cabeza. Bueno, desde hace unas semanas lo he verbalizado con una amiga, jurista precisamente, pero llevo tiempo pensando y sobre todo también porque me afectó en mi propio embarazo y parto. Le empecé a dar muchas vueltas al hecho de que las mujeres se nos exige una serie de cosas que se da por hecho, que por ser mujer hay que hacerlo, y aparte no puedes ni hablar de ello, ni quejarte, ni sentirte mal al respecto. Y el tema fue lo siguiente, y es que cualquier paciente, hombre o mujer, si tiene una cirugía abdominal mayor, como pueda ser una cesárea, en el que te cortan el abdomen, abren el útero, sacan una criatura de ahí dentro, te cosen, vas a una reanimación, tardas días en recuperarte, tienes puntos. Durante todo ese proceso tienes que hacerte cargo de un bebé recién nacido, tienes que estar y cuidar. Y lo que más me llama la atención, que desde el minuto 1 en el que esa criatura sale de ti, tu permiso maternal empieza a contar. Y sin embargo, no se contempla una baja por enfermedad, en este caso por una cirugía mayor abdominal, pero sí se consume tu permiso maternal. Y yo creo que eso es muy injusto, porque cualquier otra cirugía, cualquier otra patología, si tú, por ejemplo, pides vacaciones y te rompes una pierna, te dan una baja por enfermedad y tus vacaciones no se consumen, no se gastan. Y sin embargo, tú pasas por una cesárea o en un parto normal, te hacen una episiotomía, te dan puntos en el periné, pero una vez que la criatura está fuera, se gasta tu permiso maternal de cuidadora. Y nadie contempla que eso es una enfermedad, que eso es una intervención quirúrgica, que eso es una cirugía con complicaciones. Nadie piensa en ese aspecto. Y yo, debatiendo con esta compañera mía sobre que creo que esto debe de contemplarse de otra manera, y creo que es injusto para las mujeres.